Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Hoy tenemos una charla muy interesante con una experta en ciberseguridad y nos da mucho gusto que nos acompañe. Es un honor para nosotros que Diana Paula Cadena nos esté acompañando en este foro de familias ciberseguras. Les cuento un poquito de Diana. Diana es titulada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos con capa 8 para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes empresas. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Bienvenida, Diana. Estás en tu casa. Gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes, como siempre, en uno de los webinars de Familias Ciberseguras. Y fíjense que agradezco su tiempo para este espacio, porque fíjense que vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que pues creo que ahorita tenemos que darle más relevancia por la situación en la que vivimos, donde nuestros hijos están conectándose de manera remota, donde muchos de nosotros tenemos que trabajar desde nuestras casas, y el uso de esas tecnologías, de esos dispositivos, pueden incurrir incluso en algunos incidentes de seguridad, como el caso que es el malware y el tema que vamos a ver. A lo mejor algunos no están identificados con este término, pero vamos a detallar de qué se trata y que conozcan un poco más de estos temas de seguridad y cómo nos pueden afectar dentro de nuestros hogares. ¿Qué vamos a ver en el transcurso de este tiempo, de esta hora? Vamos a ver 6 puntos que considero que son los más importantes que ustedes deberían de conocer. Y el primero es saber qué es un malware. ¿Por qué se llama así? ¿A qué se refiere ese término? Vamos a conocer también cuántos tipos de malware existen, cómo se propaga, cómo es el método de transmisión. A lo mejor muchas veces no nos damos cuenta y ya infectamos la red de nuestra casa hacia todos los dispositivos. Vamos a entender cómo detectar el malware también. No solo es de infección, ya es cuestión de detección. Entonces vamos a identificar esta parte. Vamos a dar unos consejos, unos tips de cómo prevenirnos y sobre todo cómo actuar cuando ya podamos identificar que posiblemente tengamos un malware en alguno de nuestros dispositivos, qué hacer. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con lo más importante. ¿Qué es el malware? Fíjense, el término malware es una contracción del idioma inglés que se refiere a malicious software, que es un software malicioso, que es un programa que se crea con la intención de dañar dispositivos. Y no solo eso, robar datos. Y para todos los que en algún momento nos hemos visto afectados por algún tipo de virus, pues causar problemas. Y fíjense, por lo general el malware lo crean hackers. Son grupos de personas que normalmente solo intentan conseguir, no solo intentan conseguir dinero, sino ya lo hacen con una intención que no es buena. Y lo que hacen es un mismo hacker puede extender ese malware por su cuenta o incluso se puede vender en la red oscura. No sé si han escuchado ese término, que no solo más allá del internet, sino que ya hay capas más profundas donde se pueden vender este tipo de softwares. Y sin embargo, también existen otras razones para crear malware. Se puede utilizar como herramienta de protesta, como un modo de probar la seguridad, o incluso como un arma de guerra entre gobiernos, ya si nos vamos a las ciberguerras, ¿no? Entonces, todo esto tiene un fin para demostrar que es posible explotar una vulnerabilidad o aprovechar cierta plataforma, lo que podemos conocer como tratar de vulnerar los sistemas. Estos malwares producen daño en los equipos, en las computadoras.
También una vez que esté infectado ese dispositivo, se obtiene información confidencial. Las carpetas que tienes en tus fotos, en tus documentos, ya pueden ser visibles para este hacker a través del malware. Incluso también el malware se obtiene a través de quererse dar a notar, de que quiero demostrar que tu página web o que tu red es insegura. Entonces es para demostrar, para generar una notoriedad. Y también, evidentemente, el malware se utiliza para hacer estafas, para hacer sabotajes. Este término de malware es muy, muy importante que lo conozcamos dentro de seguridad de la información. Pero bueno, conocer el por qué se crea el malware y cómo puede llegar a nosotros nos permite saber que necesitamos realmente protegernos, saber cómo y dónde debemos hacerlo. Entonces, a grandes rasgos, este malware es un software malicioso. Ahora, ¿cuántos tipos de malware? Podemos decir, ok, el malware es un software malicioso, pero ¿a qué se refiere con software malicioso? Pues vamos a identificar cada uno de estos tipos de malware. Y creo que con base en lo anterior, ya conocemos o ya identificamos perfectamente casi lo que es un virus. De hecho, son los más conocidos. Y los virus son programas. Son programas que cuando se ejecutan infectan partes de los dispositivos, de nuestra computadora, de nuestra iPad, de nuestra tableta, ya sea a través de algunos programas, algunos sistemas, y lo que hacen en nuestra computadora, nuestros dispositivos, es alterar su funcionamiento de muchas maneras. En los peores casos dañan nuestro sistema. Ay, es que tengo muy lento la computadora, es que se comporta de una manera extraña, o es que me abre y me cierra pantallas. A lo mejor ni siquiera es el procesamiento, es que ya tenemos un virus dentro de nuestro equipo. En algún momento hemos escuchado de los gusanos. Los gusanos, ¿qué son los gusanos? Este tipo de malware son muy similares a los virus, nada más que tienen la capacidad de copiarse a sí mismos. Digamos que se empiezan a clonar. Una vez que se han infectado un dispositivo o una computadora, se empiezan a propagar a través de la red hacia otros dispositivos. Si yo tengo mi Infinitum en mi casa y de ese Infinitum se conecta mi televisión, mis dos computadoras, la tablet de mis hijos, basta con que un dispositivo se infecte como para que se propague ese gusano a través de la red que tengo de mi Infinitum hacia todos los dispositivos que están conectados a esa misma red. Y entonces, ¿qué pasa? Se afectan rápidamente todos los dispositivos y esto sí que es una gran amenaza. ¿Por qué? Porque cuando ya están infectados todos mis dispositivos, se colapsa la red. Y entonces tengo que realizar medidas compensatorias para liberar de estos gusanos a todos y cada uno de mis dispositivos. También hay un término que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el término de troyanos. Este tipo de malware es un malware que aparenta ser inofensivo, permanece oculto, pero cuando ya se descargan nuestras computadoras, actúan como un acceso para que otro usuario desde otro punto que está conectado en otra red pueda conectarse e incluso pueda tomar el control de nuestro equipo. Entonces, pareciera que estoy descargando algo que no está dañado, pareciera que estoy descargando una canción, un software o una app y realmente viene infectada con un troyano. Entonces, es un malware que aparenta ser bueno, pero por dentro ya viene con una infección. El spyware, fíjense, este malware lo que hace es que recopila toda la información posible de nuestros dispositivos, empieza a ver nuestro historial de navegación, empieza a ver hacia dónde nos conectamos. Toda esa información se transmite hacia otro equipo al que infectó nuestra red y lo que hace es que afecta nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque ya que recopila toda esa información, si tenemos este spyware instalado en nuestros equipos o en nuestra computadora, pues el hacker que insertó ese malware dentro de nuestra computadora puede tener acceso a nuestros datos,
a nuestra información o incluso hasta a nuestros recursos de red. Entonces, este tipo de malware también es muy peligroso porque compromete nuestra información confidencial. Hay otro término que se llama adware, este tipo de malware. Básicamente, el adware es publicidad y publicidad súper intrusiva que por lo general se instala en nuestros navegadores, en nuestro Chrome, en nuestro Explorer, en nuestro Safari. E incluso nos llegan a aparecer ventanitas de que compres, de que visites, de que adquieras, de que veas. Y generalmente estos los jalamos cuando instalamos programas gratuitos o descargamos algún tipo de aplicación. Entonces, estos vienen integrados y ya pegados con un montón de publicidad que llega un punto en el que quieres navegar a una página y te empieza a salir publicidad de lo que navegaste el otro día o de lo que en algún momento te pueda interesar, pero empieza a llenarse de todo este tipo de publicidad. Aunque no es demasiado riesgosa, es muy molesta y es muy intrusiva. Hay otro término en cuestión de malware que se llaman los exploits. Este término proviene de la palabra de explotar o de aprovechar. Lo que hace un exploit es como un pedacito de software, un fragmento de datos o una secuencia de comandos o acciones. Lo que hace este fragmento de software es que aprovecha una vulnerabilidad de seguridad de alguno de nuestros dispositivos. ¿Qué crees? A lo mejor se me olvidó actualizar mi sistema operativo, las actualizaciones de Windows. Entonces, cuando no actualizamos nuestras computadoras o nuestros dispositivos, puede haber una pequeña brecha o una pequeña vulnerabilidad, un huequito, por muy pequeño que sea. Lo que hace este exploit es que empieza a buscar dónde hay esos huequitos, dónde hay esos pequeños fragmentos que pudieran estar vulnerables. Y entonces, una vez que lo encuentra, consigue accesar y empieza a infectar. Y lo que hacen este tipo de exploits es generan comportamientos no deseados en nuestras computadoras, que era lo que platicábamos, ¿no? De que a lo mejor se abren ventanas sin que yo lo haya solicitado, o que se cierran ventanas o se abren sesiones, etcétera, etcétera. Y finalmente, el ransomware. Creo que es de los malwares más peligrosos. Realmente, para todos los que se han visto afectados por este tipo de malware, sí ha sido un verdadero dolor de cabeza porque como tal lo que hace es secuestrar la información. Una vez que tú instalas algún programa gratuito, descargas algo, si se instala este ransomware, lo que va a hacer es que va a restringir el acceso a algunas partes o algunos archivos de tu sistema operativo que pudiera estar infectado. Por ejemplo, a lo mejor entró y tuvo acceso a este ransomware y buscó y tuvo acceso a nuestras fotos, a nuestros archivos confidenciales, a los documentos de mi escuela o a donde tengo todas mis identificaciones que están almacenadas en alguna carpeta. Lo que hace este malware, fíjense hasta dónde llega el punto de esta inteligencia, es que agarra esos folders, esas carpetas y las cifra con una contraseña. Obviamente tú no vas a conocer esa contraseña. Y entonces cuando entras a tu carpeta para ver tus fotos, te va a pedir que pongas una contraseña. Entonces, como yo no sé, yo nunca había puesto una contraseña a mi carpeta de fotos, lo que va a hacer es que me va a salir un pop-up, una ventana, donde me va a decir, ¿quieres la contraseña? Pues deposita tal cantidad de dinero a esta cuenta, etcétera, etcétera. Entonces te piden un rescate para que tú puedas accesar a esa información. Tienes que pagar ese dinero para que a cambio te den la contraseña. Eso es lo que hace el ransomware. Generalmente este tipo de ransomware afecta a muchos y sobre todo a las empresas o las organizaciones que manejan información súper confidencial. Entonces, a grandes rasgos, este es todo el conjunto de posibles malwares que existen al día de hoy. Ahora, ¿cómo se propaga el malware? Bueno, uno de los factores es evidentemente por correo electrónico. Inicialmente nos alienta a abrir un archivo adjunto que es malicioso.
Aquí dice que el archivo se puede entregar en una variedad de formatos, ya sea a través de un zip, de un PDF, de un Word, de un Excel y más. Una vez que se abre el archivo adjunto, ¿qué hace el malware? Lo que hace es que primero el hacker va a preparar ese malware, lo va a desarrollar, lo va a distribuir. Cuando hace esa distribución, hace un envío de correos falsos aparentemente que son legítimos. Es decir, a lo mejor algo que sucede muy común es, por ejemplo, en las empresas que manejan el área de recursos humanos, pues reciben correos de currículums, de solicitudes, etcétera. Incluso muchos de ese malware viene aparentando ser un currículum de un archivo de Word y realmente no lo es un virus o es un malware. Entonces, inocentemente, la víctima o la persona que recibe ese correo va a abrir ese documento y es ahí donde empieza la infección, donde se hace ese contacto hacia la apertura de este malware, se distribuye hacia los dispositivos y entonces existe un túnel donde el hacker utiliza los accesos para realizar los actos maliciosos. Entonces, es importante que sepamos identificar en qué momento podemos o no abrir un correo electrónico. Entonces, lo que hace también este tipo de correos maliciosos es que nos pide hacer clic en enlaces y generalmente tenemos que identificar cuando un correo no es verídico. Tenemos que identificar en qué momento no podemos confiar y no lo podemos abrir. Entonces, ¿cuáles son los consejos de prevención? Primero, hay que abrir archivos adjuntos, pero que sean de remitentes de confianza. Si nos va a llegar un correo del banco, que nosotros realmente tengamos una cuenta con ese banco, que se dirija ese correo hacia mi nombre, no hacia un usuario o hacia un número, etcétera. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Verificando que la dirección de correo electrónico sea de acuerdo a lo que se dice dentro de ese correo, ¿no? De ese mensaje. No hay que abrir archivos adjuntos. Si crees que el archivo es legítimo, entonces sí es importante que lo abras, pero si no lo crees así, entonces mejor no abrirlo. Fíjense, aquí hay unos ejemplos de propagación de malware. Son correos que no son verídicos e incluso aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un correo no es verídico, fíjense el remitente. El remitente no nos puede decir mucho en términos del dominio, en términos de lo que contiene, en términos de quién me lo está enviando. El asunto generalmente son temas o son títulos que pudieran llamar la atención, como tienes que recoger un paquete o tu suscripción ha caducado o no podemos entrar a tu base de datos porque tu cuenta ha caducado, etcétera, etcétera. Entonces esos temas, esos títulos pues no son muy convincentes. Otro punto importante para identificar cuando un correo no es verídico. Generalmente cuando nos llega un correo va dirigido hacia mí, hacia mi nombre, no hacia el estimado cliente, no hacia el estimado usuario, no hacia el cliente número 000X. Entonces, esto es importante. Cuando nosotros vemos que no está dirigido un correo a nosotros, eso ya es un foco rojo de que no es verídico. Y sobre todo hay que revisar también la redacción y el contenido. ¿Por qué? Porque incluso cuando recibimos un correo que no es verídico, lo que hacen este tipo de distribución de correos falsos es que se traducen a muchos idiomas. Entonces, la traducción es muy evidente de que es a través de un diccionario. Entonces, la redacción no es correcta, existen ahí algunos errores de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de observaciones. También este tipo también de correo también muestra que no hay una concordancia entre lo que dice el correo con lo que nosotros esperamos ver. Si se dan cuenta aquí arriba, vemos que un dominio
tiene que ser el nombre de la empresa, por ejemplo, paypal.com. Entonces hay que ver después del arroba qué es lo que sigue, ¿no? Y si vemos que es un dominio extraño, pues seguramente es un correo falso. Es importante también considerar cuando te pide que hagas clic en algunos enlaces, sobre todo si vienen de correos sospechosos. Cuando demos clic a uno de este tipo de correos, lo más seguro es que nos va a mandar a una página sospechosa o nos va a mandar a descargar algún tipo de malware. Este es otro también que les quería mostrar. Y sobre todo en esta época donde ya se empiezan a hacer las declaraciones, se ha visto que por estadística en estas fechas entre abril, mayo, es cuando la gente empieza a recibir una mayor cantidad de correos sospechosos por parte de, entre comillas, el SAT, donde generalmente se habla de que hay problemas en la declaración de impuestos, donde tienes que descargar algún tipo de documento, en el que tienes que dar datos personales. Entonces, tengamos mucho cuidado que generalmente las organizaciones del sector público no envían este tipo de correos directamente hacia una dirección de correo electrónico que nosotros no hayamos registrado con anterioridad. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Vamos a hablar un poco de los datos personales. Hay que poner atención en esto. Tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu ubicación, tu teléfono, tu correo, incluso tu voz. Son datos personales a través de los cuales tú puedes ser identificado como una persona. No sé si en algún momento te has detenido a pensar cuántos datos personales estamos facilitando al registrarnos en una página web. Proteger sobre todo nuestros datos personales nos ayudan pues a reducir el riesgo de padecer un robo de identidad. Y fíjense, hay 4 maneras de hacerlo. Saber dónde se va a compartir la información, es decir, que sean sitios seguros de Internet y que sea necesario proporcionar datos personales solamente en sitios seguros y solamente en sitios que nosotros confiamos. Saber con quién compartes tu información, incluso vía telefónica, es súper importante saber que no debemos proporcionar datos a otros si nosotros no los solicitamos primero. Por ejemplo, cuando voy a proporcionar datos es porque yo como persona lo estoy solicitando y nadie me llamó a mi teléfono para pedírmelos o a través de algún correo o algún sitio, no si yo no lo haya sino si yo no lo he solicitado. Otro punto importante es almacenarla y eliminarla de manera segura, toda la información personal, especialmente datos importantes, por ejemplo, tu número de seguro social o tus datos bancarios o aquellos datos que pudieran afectar tu integridad o la de tu familia. Hay que hacer las preguntas que tú consideres necesarias antes de decidirte a compartir la información personal. Algo que es muy importante, antes de que se me olvide, es leer los avisos de privacidad en los sitios web que publican y hablan del uso de datos personales. ¿Cómo van a hacer el uso de datos personales para que en algún momento, si lo decidamos, podamos ejercer nuestros derechos ARCO? Ok. Esto también es importante. El mayor error que llegamos a cometer es que no nos tomamos unos segundos para leer dónde se registran nuestros datos, dónde se hace el tratamiento de estos datos. Y esto va con esta imagen del siguiente punto. Para mantener un nivel de seguridad dentro de nuestra información personal, debemos fijarnos, súper importante, y comprobar si la página del sitio web al que queremos visitar es real y fiable. ¿Cómo lo podemos saber si un sitio web es real o si es confiable? Hay que fijarnos en la dirección del sitio web que tenga HTTPS.
Cada vez que tú proporcionas datos personales a una página web, es súper recomendable que esa página, el dominio, tenga un protocolo que empiece con HTTPS. HTTPS nos quiere decir que la información que nosotros pongamos en la página web va a viajar cifrada y va a viajar de manera segura. De hecho, la última letra de HTTPS viene en términos de que es un protocolo seguro, con la S de seguro. Entonces, es importante que conozcamos precisamente el tipo de amenazas o malware o software malicioso que circula actualmente para que así puedas tomar las precauciones y puedas prevenir y buscar la manera de navegar seguro por Internet. Entonces, vamos con un tema súper interesante acerca de las URLs maliciosas o los sitios web maliciosos. Fíjense, los atacantes también usan redes sociales o publicidad engañosa para distribuir el malware. Aquí me gustaría que pusieran un poco de atención. Aquí a simple vista nosotros vemos una dirección www.microsoft.com, pero si se acercan un poquito, ni siquiera esta es una M, es una RN. Entonces, cuando no nos damos el tiempo para verificar a qué página le vamos a dar clic, es cuando caemos en este tipo de problemas. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente no es un sitio verídico. Y otra cosa también importante, incluso puede haber algún tipo de engaño que aparentemente el dominio parece verdadero, pero si ponemos nuestro cursor o nuestro mouse en la URL o en la liga, fíjense lo que aparece el verdadero sitio al que nos está redireccionando. No es una I, es un signo de admiración. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Ahora, les quiero poner un pequeño ejemplo de navegación. Fíjense, si pueden ver aquí mi pantalla, estoy en una página que es segura. Es una página que yo conozco. Y una de las maneras en la que nosotros podemos saber si un sitio web es confiable o no, es a través de un certificado. Este certificado es donde nos dice que la conexión es segura, que el certificado es válido, entonces que podemos hacer una navegación. Pero no solo eso nos va a bastar para garantizar que es seguro el sitio. Si se dan cuenta, cuando yo pongo cuando yo pongo el cursor en alguno de los menús, en la parte inferior izquierda me aparece la dirección del dominio, que es HTTPS, ¿ok? Entonces, eso nos va a redireccionar a un sitio seguro. Donde quiera que yo dé clic, tengo que fijarme en la parte inferior izquierda que dice HTTPS. Recuerden, la S nos hace alusión a que es un sitio web seguro, ¿ok? Ahora, les pido que no hagan lo que voy a hacer, pero les quiero demostrar, si yo pongo una página sospechosa, y vamos a ponerle que se llame escaleras.com. Antes que nada, cuando yo quiera hacer una navegación, tengo que estar muy segura de que tengo instalado un antivirus actualizado. Tengo que estar muy segura de que lo tengo instalado. En mi caso, yo tengo un antivirus que es de Trend Micro. Sé que está actualizado, sé que funciona. Sin embargo, cuando yo le doy a un sitio web, lo primero que me tengo que fijar es que es un sitio no seguro y que me está mandando a una dirección que no tiene que ver nada con el contenido de lo que yo estoy buscando. Tal vez aquí me está bloqueando el acceso. Y sin embargo, lo que les quería mostrar es que fíjense en el nombre del dominio. Tiene que terminar con un .com, con un .org y tiene que empezar con un HTTPS. Aquí es donde nosotros podemos ver si el sitio es seguro o no. Entonces, esto es importante que lo conozcamos dentro de la navegación.
Y que cuando nos vayamos a una página confiable, recuerden también en la esquina inferior izquierda que toda la redirección hacia un sitio sea con HTTPS. Entonces, lo importante en este punto es, fíjense en esta parte del certificado, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar un poco de descargas automáticas y descargas manuales. Cuando visitas al sitio web infectado y descargas algo, el contenido malicioso va a analizar tu dispositivo en busca de vulnerabilidades. Fíjense, a diferencia de muchos vectores de ataque, las descargas automáticas no requieren ninguna entrada, es decir, no tienes que hacer clic en nada, no tienes que instalar nada. De hecho, solo tienes que abrir un archivo adjunto y con eso ya se infecta tu dispositivo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aunque pareciera muy fácil la descarga de torrents desde sitios donde puedes descargar películas, música, discos, etcétera, etcétera, seguramente ese archivo ya viene infectado con alguno de los tipos de malware que presentamos al inicio. Entonces, no es por otra cosa de derechos de autor y demás que sí es importante respetar, pero por otro lado, es un 99% de probabilidades que cuando tú descargas música o descargas algún tipo de software, viene infectado con algún malware. Entonces, siempre hay que instalar los últimos parches de seguridad de software. A mí, ¿qué me ha llegado a pasar dentro de mi computadora personal? Bueno, a lo mejor estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas y me aparece la ventanita, ¿no? De que tienes que actualizar tu computadora. Tienes que actualizar los parches de Windows. Y entonces hay un botón donde te dice que puedes esperar 4 horas, un día, o cuando tú quieras puedes actualizarla para reiniciar. El problema con nosotros es que no queremos esperar, porque sabemos que cuando se instala nuestro equipo, tarda en cargar, tarda en descargar, tarda en reiniciarse, y entonces empezamos a posponer esas actualizaciones. ¿Cuál es el problema? Cada vez que sale una nueva actualización o un nuevo parche de seguridad es porque ya hay una vulnerabilidad detectada dentro de los sistemas operativos. Entonces salen para cubrir esa vulnerabilidad y mientras no instalemos ese parche, la vulnerabilidad que está en nuestro sistema operativo está abierta para cualquier descarga de música, para cualquier descarga de software, para ir a un sitio malicioso en el cual se aproveche para que nosotros podamos ser afectados por algún malware. Eliminar complementos innecesarios del navegador. ¿A qué se refiere con esto? Generalmente cuando nos metemos a navegar nos dice el famoso mensaje de es que este sitio tiene cookies. Lo que hacen las cookies es que guardan ese historial de navegación para que nos empiecen a llegar recomendaciones o productos o páginas de cosas que nos interesan. Lo más recomendable es que hagamos una depuración de esas cookies a través de nuestro navegador para limpiarlas y no estar acumulando toda esa basura que se va generando cada vez que navegamos. Otra es evitar hacer descargas de software ilegal. Es muy fácil ir al centro o comprar software pirata a muy bajo precio. El problema con eso es que no están soportados para actualizaciones o parches. Entonces, si yo descargo o si yo compro un software que no es legal, pues me va a funcionar muy bien a lo mejor ese software, esa aplicación, pero yo ya no lo puedo actualizar, yo ya no lo puedo parchar y con el tiempo ese software va a ser súper vulnerable y si me van a atacar o si bajé algún correo sospechoso o si accedí a una página web que pudiera contener un malware, seguramente por ahí es donde se me va a infectar. Y precisamente hablando de ese software pirata, muchos de esos software se propagan a través de ese software y fíjense que lo más común entre el software pirata es el adware, que es lo que dijimos, de que incluso puede estar ocultando malware peligroso, puede estar, a pesar que nos aparezca mucha publicidad, incluso se infiltra otro tipo de malware más peligrosos.
Fíjense que además los sitios web que alojan software pirata son susceptibles a la publicidad maliciosa, a descargas automáticas, nos aparecen botones de descarga aquí, descarga la última versión, etcétera, etcétera. Y es muy engañoso donde nosotros damos clic y ya nos descargamos algún malware. Lo que contábamos, ¿no? Un software sin licencia no recibe actualizaciones oficiales, no hay parches de seguridad críticos disponibles. Con el tiempo se va a hacer cada vez más vulnerable ese sistema o esa aplicación hacia nuestros dispositivos. Y lo que también les comentaba, ¿no? Se infecta un dispositivo que está conectado a mi red de mi casa y al final del día se terminan contagiando los demás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el más evidente, ¿no? Es evitar el uso de software pirata, no adquirirlo, no comprarlo, no descargarlo. A veces sale más caro, ¿no? Pagar el rescate de información que puede haber sido secuestrada a través de un ransomware, que a lo mejor comprar un software genuino. No visitar sitios web que alojen software pirata, activadores o generadores de clave. Esto es súper común. Descargo mi software y me voy a un generador de contraseñas. Y le empiezo a poner todas las contraseñas que me van saliendo hasta que me acepta la licencia y ya lo puedo utilizar. Eso también es muy peligroso porque incluso también nos podemos infectar. Tener cuidado con estas ofertas que pues son sospechosas, ¿no? Sobre todo los softwares o las aplicaciones genuinas pues se tienen que comprar desde el mismo fabricante, desde del sitio oficial del mismo fabricante. Entonces, hay que hacer hincapié mucho en esta parte de una manera de propagación del malware es a través del software pirata. Las unidades de USB. Esto es un tema muy escabroso, por decirlo así. Porque fíjense que las unidades USB son un vehículo de entrega común para malware. Generalmente, si empezamos a compartir USBs, oye, pásame el trabajo y se lo pasa a otra persona y se empieza a distribuir el mismo USB. Si la USB no viene contagiada, seguramente ya se contagió cuando yo la conecté a otro dispositivo, a otra laptop. Entonces, conectar un dispositivo a través de un USB provoca que exista una infección y entonces cuando ya se infecta esa USB, pues se propaga a las demás computadoras. Por lo general esto es involuntario cuando prestamos USB, no sabemos que estamos contagiados con un malware y pues ya terminamos contagiando, ¿no? Ahora sí que como el coronavirus. Pero otras veces sí es voluntario. Incluso hubo hace algunos años una campaña fake que aparentemente era de Netflix, donde te regalaban una cuenta gratis y me parece que incluso con alguna película dentro del USB. Entonces empezaron a regalar memorias con su etiquetita de Netflix, se veía muy genuina y la pasaban a repartir y demás. Entonces la gente pues sin tener idea de que pues se trataba de una actividad que era maliciosa y sospechosa por parte de estas personas, pues metían la USB para hacer su suscripción gratis a Netflix y descargar su película. Y realmente lo que estaban haciendo era descargar un malware que tenía un ransomware que empezó a secuestrar la información de todas las personas que insertaron esa USB para descargar su suscripción gratis. Y entonces ahí hubieron muchos problemas de afectación a la confidencialidad, la integridad de las personas porque secuestraron su información. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? No hay que conectar USBs que no conocemos y es difícil, ¿no? Porque incluso los portadores del malware podemos ser nosotros. Entonces, en medida de lo posible, escanear esas memorias. Evita conectar tu USB a equipos públicos que sean compartidos, kioscos de impresión de fotografías, cibercafés, etcétera, etcétera. Hay que usar el antivirus y el antimalware para escanear todos estos dispositivos. Era lo que les comentaba también. Siempre deben de tener instalado un antivirus.
Incluso hay antivirus que pueden ser gratuitos. ¿Ok? No son completos, pero te ofrecen la protección mínima necesaria para que no tengas problemas de infección de malware. Entonces, siempre hay que utilizar el antivirus y recuerden no conectar USBs que no son conocidos, ¿ok? Y esto me recuerda a un caso que tuve hace algunos meses con Office Depot. Fíjense que en una ocasión yo fui a querer imprimir un documento, pero como no tenía a la mano un USB que uso para imprimir en esos lugares, que sé que nunca voy a conectar a mi computadora, me metí y solicité una computadora de esas que te rentan. Entonces yo me metí, iba a entrar a mi correo y cuando me doy cuenta estaba abierta una sesión de un correo y entonces me fui al Google Drive para meter mi información y me apareció la cuenta de Google Drive, alguien que no cerró su sesión y podía ver información que esa persona tenía dentro de su Google Drive y dentro de sus correos. Y yo veía actas de nacimiento, escaneos de su licencia de conducir, veía su título, yo tenía acceso a toda esa información, tanto de su correo como de su Drive. Entonces, cuando es una persona con buenas intenciones, y lo hablo en mi caso, pues yo lo que hice fue cerrar la sesión. Pero lo que muchos buscan, muchos hackers, es ese acceso a esa información. Y sin embargo, nosotros no estamos teniendo esa precaución de que si voy a un cibercafé o si voy a un Office Max o un Office Depot, si voy a entrar a esas computadoras, tengo que asegurarme de cerrar la sesión. Porque muchas veces por la prisa, ok, ya imprimí, cierro la ventana y me voy. Pero cerrar la ventana no es lo mismo que cerrar una sesión. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese tipo de detalles. Si voy a hacer uso de una computadora que no es mía, tengo que asegurarme de cerrar la sesión. Muy importante. ¿Cómo prevenir? En resumen, no abran correos sospechosos. Ya identificamos que un correo sospechoso no se dirige a mí con mi nombre. Tiene un dominio, un remitente extraño, tiene faltas de ortografía, el contenido no es muy confiable. Siempre actualiza tus equipos con parches de seguridad, aunque a veces se puede tardar mucho en reiniciar tu computadora. A lo mejor lo puedes hacer antes de dormir, hacerlo en la noche, el de todos tus dispositivos, las computadoras de tus hijos. Sobre todo hay que impartirles esa cultura de que siempre tengan actualizados sus equipos y su antivirus. Revisar las direcciones de internet. Revisar el dominio antes de dar clic. Acuérdense, siempre debemos de fijarnos que si vamos a meter datos personales, el protocolo es HTTPS. Ese proviene de un protocolo seguro. Entonces, fijémonos en eso, en la dirección que contenga un HTTPS. Fijémonos en el candadito del certificado que nos diga que la conexión es segura. Fijémonos en el contenido de la página. Que no nos haga descargar cosas que nosotros no solicitamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte de revisar hacia dónde vamos a navegar. Eviten descargar en la manera de lo posible. Pudiera ser muy fácil descargar las nuevas películas, descargar el nuevo software, pero siempre tengan en mente, y sobre todo para nuestros hijos, que lo que vayan a descargar siempre y por lo general viene infectado con algún tipo de malware. En el mejor de los casos puede venir con el adware, que es el exceso de publicidad, o en el peor de los casos, con un ransomware que puede secuestrar la información y que alguien más puede tener acceso a ella. Y lo que dijimos, tengan cuidado con las USBs, hay que evitar compartir, hay que tener mucho cuidado en esta parte que lo que platicamos, ¿no? Un USB que pasa de mano en mano seguramente viene infectado o nosotros podemos ser los portadores. Entonces, estos son como los principales tips para que nosotros podamos prevenir malware en nuestra casa, en nuestros hogares y en nuestros dispositivos. Porque todo aquello que se conecta en internet, sean televisiones, sean celulares, hasta el mismo refrigerador,
si se conecta a Internet, es muy probable que venga o que pueda ser vulnerado con un tipo de malware. Entonces, siempre tenemos que considerar la seguridad de la información de la que nosotros somos dueños como un hábito que no solo por tener computadora ya podemos navegar a donde sea, ya podemos descargar y que con el antivirus basta. No, existen muchos factores donde nosotros podemos identificar que realmente estamos teniendo cuidado en la navegación, cuidado en el uso de las herramientas, cuidado en el uso de toda la parte de Internet, ¿no? De cómo lo estamos utilizando y en nuestros correos electrónicos. Hay varias pláticas en Familias Ciberseguras que hablamos incluso de cómo prevenir, tener algún tipo de fraude, cómo ser conscientes de la protección de los datos personales más a detalle. Entonces, a lo largo de estos webinars nosotros podemos aprender muchas cosas y en este caso es tener esa conciencia de que el malware es un software malicioso que puede atacar a nuestros dispositivos, a nuestra red y puede comprometer nuestra integridad y la confidencialidad de nuestra información. Pues básicamente con esto terminamos el webinar. Lo que yo les quiero transmitir a ustedes es esa conciencia o que empecemos a tener una cultura de seguridad de la información para que no solo dejemos a los fabricantes o al desarrollador del antivirus o al de soporte técnico que nos arreglen los problemas, sino que nosotros seamos preventivos para evitar algún tipo de incidente de seguridad, tanto en nuestras oficinas como en nuestros hogares. Y cuando hablamos de nuestros hogares, que nosotros seamos el portavoz hacia nuestros hijos o hacia nuestros familiares de qué hacer y qué no hacer cuando navegamos en Internet. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo para este webinar. Evidentemente los esperamos para el siguiente y sobre todo agradezco su tiempo y su espacio para esta plática que espero que haya sido de gran provecho para ustedes. Muchas gracias. Lupita, te cedo. Muchas gracias, Diana. La verdad es que fue una charla muy nutritiva, si me lo permites decir así. Es una información muy valiosa la que nos compartiste el día de hoy. Creo que a varias familias que nos siguen en nuestro foro les va a ser de gran ayuda. Tenemos dos preguntitas aquí en redes sociales. Nos preguntan, ¿qué antivirus nos recomiendas? Bueno, en términos de antivirus, la verdad es que ahí no más nos vamos por los precios. La verdad es que todos los antivirus que están, o los más comerciales, son muy buenos. De hecho, por ejemplo, si nos vamos con un McAfee, con un Kaspersky, un Trend Micro, un Panda, incluso puedes descargar versiones gratuitas. No va a tener toda la cobertura que se tiene cuando pagas por un antivirus, pero sí te va a proteger lo mínimo para evitar una infección de un posible malware. Entonces, la verdad es que cualquier antivirus es muy bueno, siempre y cuando lo tengamos instalado en nuestros equipos y lo tengamos actualizado. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos una pregunta. Juliana nos comenta, buenas tardes, ¿qué tan cierto es que todas las páginas HTTPS no son del todo seguras, aun cuando vemos el candado de seguridad? Ok, esa es una muy buena pregunta. Generalmente, cuando nosotros diferenciamos entre un protocolo HTTP y HTTPS, no quiere decir que HTTP no sea una página segura. Simplemente HTTP es una página que no nos va a pedir que interactuemos en términos de meter información o de llenar formularios. Cuando hablamos de llenar formularios o subir información o meter información de nosotros, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en que sea el protocolo HTTPS. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no porque sea HTTPS quiere decir que voy a navegar de manera muy segura. Existen varios factores, que era lo que revisábamos, ¿no? Si tiene HTTPS, si tiene el candado del certificado que es vigente y que la conexión es segura, si tiene el dominio de la página o del sitio web al que quiero navegar,
si me redireccionan las ligas hacia una dirección HTTPS, te das cuenta que hay varios factores que tenemos que identificar. Y efectivamente, hay páginas que son súper maliciosas y que tienen el candadito de seguridad y de conexión segura. Entonces, no solo nos debemos de confiar de un punto de validación, sino tenemos que hacer diferentes revisiones en términos de hacia dónde vamos a navegar y qué es a lo que le vamos a dar clic. Muchísimas gracias, Diana, por toda esta información que nos compartiste. La verdad es que es un honor para Familias Ciberseguras el poder contar con una especialista en ciberseguridad como tú, y espero que pues contemos con tu apoyo en nuestros próximos webinars. Les damos las gracias a todo nuestro foro por habernos acompañado, y bien lo decía Dianita, esperemos que nos acompañen en nuestro próximo webinar con un tema también muy interesante. Ya les estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Que pasen excelente tarde. Gracias, Diana. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.